Amado Señor, te damos gracias por permitirnos llenarnos de tu presencia, de esta alabanza maravillosa, Señor, que hemos escuchado y que hoy toca nuestra alma y nuestro espíritu. Hoy nos centramos en lo profundo de tu palabra. Permite, Señor, que hoy tu palabra nos toque el alma y el espíritu. Hoy nuestra prédica de este día, Señor, se titula Tu culpa no es tu fracaso. La culpa es lo que muchas personas tienen en el corazón, en el alma, y que no les permite descansar, estar en paz, porque esa culpa les trae enfermedades, les trae no un buen bienestar en su vida, fracasos en su vida amorosa, en su vida familiar, en su vida económica, en su salud, en tantas áreas. Y mucha gente dice, sí, pero yo ya perdoné, yo ya he perdonado, ya Cristo me perdonó. Sí, pero a veces mucha gente todavía carga esa culpa y la carga porque todavía no la ha soltado. Porque Cristo nos da hoy la plenitud de que conozcamos hoy en su palabra la verdadera libertad de despojarnos de esa culpa. Porque todavía hay muchos que cargan la culpa. Y al cargar esa culpa, a cargar ese dolor, a cargar esa parte, quiere decir que todavía no la has soltado. Puedes haber perdonado, pero no has soltado la culpa. Y la culpa es algo que hay que liberar del cuerpo, liberar del alma y liberar del espíritu. Porque Cristo Jesús no nos condena. Hay una gran noticia. Cristo no nos condena. Porque Él hoy ha venido a traernos la libertad a través de su palabra y que conozcamos su palabra y que hoy podamos entender lo que significa la condenación. Porque muchos traen una condenación y esa condenación hay que soltarla para que al soltar esa condenación nuestra vida tome otro rumbo, otro camino, se puedan liberar de todo dolor, de toda depresión, de toda angustia, de todo fracaso, de toda enfermedad, porque la culpa trae enfermedad, la condenación trae enfermedad, trae fracaso económico, trae ruina espiritual, trae totalmente tormento, depresión y angustia. Y hoy tenemos que aprender a que hoy la palabra nos libera de esto, porque la condenación, como en hebreo dice su palabra, es udai. Udai es condenación en hebreo. Y hoy esa palabra, hoy tenemos que eliminar de nuestra vida la culpa. Vamos a Romanos 8:1. En Romanos 8:1 dice su palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay a los que aman en Cristo Jesús. Lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hoy la palabra nos dice muy bien, ahora pues no hay ninguna condenación, no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que aman, para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que si yo estoy en Cristo Jesús, ya Él me liberó de esa condenación, de ese udai, y necesito estar lleno de su presencia, lleno de ese recibimiento. Si yo hice un recibimiento de Cristo Jesús a mi corazón, a mi alma, lo recibí a mi vida, yo ya tengo el perdón. Yo ya tengo una luz en mi vida que es Cristo Jesús. Ahora ya Él dice que Él no me condena. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo tengo que estar, mi espíritu tiene que estar en Cristo. No puedo estar en la carne, en Cristo Jesús, porque Él me está librando de una condenación, pero yo tengo que avivarme en Él. Yo no puedo encapsularme en solamente vivir en lo rutinario, en lo normal, en estar encapsulado en el pecado.
Yo tengo que avivarme a una nueva luz, a un nuevo camino, para que Cristo Jesús me transforme. Vamos a Romanos 6, 10, 11. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús murió a toda imputación del pecado, porque cuando Jesús murió, murió el pecado. Jesús vino para restaurar nuestra vida, pero también para destruir toda la ley y todo el pecado. Porque ¿quién quiere imputar a Jesús si Jesús destruyó el pecado? Por eso Jesús cuando murió, Jesús murió a la imputación del pecado. Por eso tenemos que tener la palabra muy clara, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. O sea, Jesús murió todo el pecado. Jesús destruyó el pecado. Mas cuanto vive para Dios, vive. Él vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir aquí? Nosotros tenemos que morir también al pecado, morir a esa culpa, porque nosotros estamos cargando con culpas, el cual si yo le entregué a Cristo Jesús mi vida y a Él hice un arrepentimiento de corazón, de alma y de espíritu, y a Él le entregué todo mi pecado, ya Cristo Jesús carga con ese pecado y esa culpa, y Él me da la libertad. Si Él me da la libertad, yo me he despojado de la culpa. Yo tengo que despojarme. Por eso Él dice que porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Y eso yo tengo que hacer en mi vida. Si yo ya morí al pecado y le entregué mis pecados a Cristo, yo ya morí al pecado para Él darme la libertad. Mas cuanto ahora que vivo, ya vivo para Dios. ¿Sí? Así también hay que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso yo debo hacer. Porque hay una revelación que se las voy a transmitir para que tengamos esa conciencia sobre cómo debemos liberarnos de la culpa. ¿Por qué debemos transformar nuestra mente y nuestro espíritu a una mente en Cristo Jesús, a una mente en el Espíritu de Dios? Porque yo no puedo seguir cargando mi vida en lo mismo y seguir lastimándome el alma y seguir lastimando mi ser, cargando culpas que yo ya debía haber entregado. Si yo ya pedí perdón, me arrepentí de corazón, yo ya le entregué eso a Cristo y eso murió en la cruz. Y su sangre me restauró. Entonces yo no debo seguir recordando la culpa y seguir en la tristeza y seguir en el dolor y seguir en todo ese carcomiendo mi alma. Y ese carcomiendo mi alma está carcomiéndome en enfermedades, en angustias, en dolores, en que mi vida y mis consecuencias de mi vida siguen causando dolor. Entonces muchos ven una vida que llevan, pero una vida que uno ve ese ser humano en completa tristeza, completa amargura, completo dolor, pero porque carga todavía una culpa. Y a él, a esa culpa, le debe todo su fracaso, todo su dolor, toda su angustia. En esta revelación del Espíritu nos dice que Jesús no puede cargar con la culpa mientras tú cargas con la culpa. Escucha muy bien. Jesús no puede cargar con la culpa mientras tú cargues con la culpa. La culpa no puede estar en dos lugares.
O tú cargas con la culpa o Cristo Jesús carga con ella. Porque tú estás cargando la culpa y entonces tú no has soltado eso. Entonces, al no soltar esa culpa, tu vida se ve reflejada en dolor, en fracaso, en desilusión, en situaciones donde tú vas a ver que cada día tu corazón se marchita por ese dolor. Por eso la culpa carcome, la culpa rompe la conciencia, la culpa lastima el corazón y la culpa no te deja dormir en paz. Porque la culpa es algo que cuando tú no la sueltas y cuando tú no la exterminas de tu vida, ella te va a perseguir a todo lugar donde tú vayas, a todo lugar donde tú estés, a todo lo que tú quieras hacer. Tú puedes hacer todo lo que quieras, leerte mis libros, ir donde quieras, ir a cualquier chamán o lo que quieras, pero jamás la culpa se liberará de ti mientras tú no hagas una entrega de ella al único que tiene que tenerla, a Cristo Jesús. Por eso aquí es muy claro en esta revelación, Jesús no puede cargar con la culpa mientras tú cargues con ella. O está Jesús sobre ti, o si está sobre ti, o tú lo cargas sobre ti. Y si está sobre Jesús, esa culpa ya no estará sobre ti. Porque donde hay culpa, no hay restauración. Y si la culpa está sobre Jesús, entonces la restauración estará sobre ti. ¿Qué debo yo hacer? Yo tengo que ir y decir, Cristo Jesús, tu sangre me ha redimido, me ha limpiado y me ha quitado del poder de Satanás. Tú me has hecho nuevo porque tu sangre me compró. Tu sangre me ha comprado y yo te entrego todo mi pecado, todo mi pasado y toda mi culpa que me carcome, toda la culpa que no me deja vivir en paz, toda la culpa que tengo de todo este dolor que ha vivido en mi pasado, de este dolor que he hecho, de esta situación que he causado, de esto que hice en mi pasado, de esto que hice en mi presente, de esto que todavía no me permite vivir en paz, de esto que hice y que ha causado dolor en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en todas las áreas. Hoy yo te entrego mi culpa y te la entrego a ti, Jesús, con todo mi alma y espíritu te la entrego. Y te la suelto a ti para que tu cuerpo absorba esa culpa y me resplandezca, redimiéndome y revertiendo todo este pecado, toda esta culpa, revertiéndola y tomándola en ti. Para que tú me des esa libertad, para que tú me des esa transformación. Libérame y toma todo mi pecado y mi culpa y absórbelo, tomándolo tú en tu cuerpo y absorbiéndolo y destruyéndolo con tu sangre en la cruz y revertiendo a mí una vida hoy de libertad, una vida de paz, una vida de armonía, una vida de luz. Y tú vas a ver el cambio que vas a sentir en tu vida. Tú vas a sentir que algo sale de ti, que algo se despoja de ti. Y es que hoy sentirás una paz, hoy sentirás una tranquilidad, hoy sentirás una armonía, porque ya has soltado la carga. Y cuando tú la entregas a Jesús, tu vida se restaura, porque es el camino de la restauración. Mientras tú cargues con la culpa, no habrá restauración en tu vida. Tú tienes que soltar la culpa a Cristo Jesús para que Él te dé una restauración de luz y de paz. Es el único camino que tienes para vivir. Cuando tú haces eso,
tú sientes una libertad en tu vida, una paz en tu vida, un cambio y un camino que vas a sentir cómo se empieza a desatar todos tus caminos, cómo empieza a fluir tu hogar, cómo empieza a fluir tus hijos, cómo empieza a fluir tu matrimonio, cómo empieza a fluir tu vida personal, tu vida interior, tu sanidad. Vas a ver sanidad en tu cuerpo, vas a ver un rejuvenecimiento en tu cuerpo, un nuevo resplandecer en tu rostro. Vas a ver que tu corazón va a ver un avivamiento. ¿Por qué? Porque tú has hecho una libertad, porque Cristo te ha libertado. ¿Y cómo viene esto? En el Antiguo Testamento se hablaba del pago o el llamado de las 5 ofrendas. Esto lo encontramos en el libro de Levítico. En el libro de Levítico encontramos esto, el cual se tipificaba que la única ofrenda en Cristo Jesús era lo que Él había hecho en la cruz. ¿Y cómo se tipificaba esto en el Antiguo Testamento? En Levítico se testificaba a través de 5 ofrendas. Una era la ofrenda quemada, 2 era la ofrenda de comida, 3 era la ofrenda de paz, y 4 era la ofrenda de pecado, y 5 la ofrenda de la culpa. Pero nos vamos a enfocar en la culpa. Y en la ofrenda de la culpa, esa palabra de culpa en hebreo se llama acham. Acham es culpa. Entonces en Levítico, ¿qué pasaba con la ofrenda de la culpa? La gente iba y ofrendaba por la culpa. Y la culpa tenía un precio, el cual ellos ofrendaban para ser sanados de la culpa. Pero ya Cristo Jesús, al venir, ya Él tomó esa culpa. Ya no teníamos que hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento, el cual iban a ofrendar por la culpa para que fueran liberados. Cristo Jesús lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Él? Tomando todo el pecado en su cuerpo y tomándolo y destruyéndolo en la cruz. Y Él nos dio la libertad de que nosotros vayamos a Él y le entreguemos toda nuestra culpa, y Él al absorber nuestra culpa nos transforma redimiéndonos, resplandeciendo nuestra vida en una redimición. Él redime el pecado, redime la culpa en nosotros y nos transforma en paz, nos da la paz, nos da una restitución, nos resplandece de nuevo. Porque Él lo que hace es que Él toma nuestra culpa y nos suelta la carga para darnos libertad. En Levítico 6, 4, 5 dice la palabra: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituiría aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituiría por entero aquel a quien pertenece, y añadiría a ello la 5ª parte en el día de su expiación. Quiere decir que cuando iban a la sinagoga, cuando iban en ese momento, ellos iban a ofrendar por la culpa. Y cuando ofrendaban por la culpa, ellos tenían que hacer un pago y restituir el daño que habían hecho, sea que hubieran injuriado, hubieran robado, hubieran lastimado, cualquier daño que hubieran hecho, ellos tenían que restituirlo con el 100%. Y fuera de eso, tenían que dar una 5ª parte, que era el 20%, el cual ellos tenían que pagar ese 20% en un total del 120%, el cual eso lo haría. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, al nosotros entregarle nuestra culpa, Él lo que hace es redimirnos de ese pecado, pero también nos restituye con un 120%.
nos restituye con una bendición, con una transformación, con una libertad, porque al Él libertarnos, nuestra vida se transforma, nuestra vida se edifica, nuestra vida toma una nueva bendición, nuestra vida se restaura. Y cuando nuestra vida se restaura, tenemos libertad para caminar en Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando se hacía esto, esta ofrenda, cuando se hacía ese daño, cuando se lastimaba o se robaba algo, o se hacía cualquier situación, sea ofrenda, extorsión, engaño o cualquier situación, ellos debían de pagar el 100% de esa ofrenda que le quitó o que le extrajo o que lastimó a alguien. Entonces, eso deberían de agregarle ese 20%. Jesús en la cruz tomó el lugar de nosotros. Y Él al tomar el lugar de nosotros, Él lo ha hecho porque Él nos restaura a nosotros. Y nosotros en el Espíritu debemos hacerlo. Vamos aquí a algo donde vamos a ver esta revelación mucho más clara. Vamos al Salmo 69:4. Esto se llama el Salmo mesiánico. Este es el Salmo mesiánico de Cristo Jesús. Esto es un verso mesiánico de Jesús que fue tomado a través de esto que estamos hoy hablando. En este Salmo mesiánico 69:4 dice: se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. A los que me aborrecen sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, y los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Aquí muy claro en esta primera frase que dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Los que me aborrecen sin causa, dice los que me aborrecen sin causa. Cuando él dice los que me aborrecen sin causa, es cuando él no ha cometido ningún pecado, porque Cristo no cometió pecado, pero él tomó nuestros pecados. Al él tomar los pecados, dice, y me aborrecen sin causa. Luego abajo dice, y he de pagar lo que no robé. Cuando él dice, y he de pagar lo que no robé, lo que estamos hablando en este instante, que Cristo Jesús, al tomar el pecado y al liberarte de él, te restituye y te paga con una restitución en tu vida, con una transformación en tu vida, con una restauración. Y esa es una restauración del 120%. Es lo que hace Cristo Jesús. Lo que hacían en el Antiguo Testamento, en este tiempo, Cristo lo hace de una manera diferente. Porque Él ha tomado la culpa, ha tomado el pecado y te ha libertado para que tú seas restituido. Por eso nosotros tenemos que tener una conciencia de que hoy por hoy nosotros somos hijos bendecidos de Cristo, hijos bendecidos de Dios, porque al nosotros entregar nuestra vida y reconocer que Cristo Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y que Él vino para restaurarnos, Él vino para salvarnos y para darnos una vida de bendición, una vida nueva. Esto es la gracia de Dios, porque nosotros estamos por gracia. Por eso muchos que predican el Antiguo Testamento, que predican la ley, condenan la vida, condenan y se condenan viviendo en maldición, viviendo en pecado, viviendo en todo, porque cuando tú amortiguas y hundes la herida del pecado, tú nunca vas a ver sanación. Pero cuando tú te entregas a Cristo en la gracia y predicas en la gracia y te llenas de la gracia, de las proclamaciones de Dios, se llama la bienaventuranza, las proclamaciones de Cristo, tú vas a ver bendición, tú vas a ver sanidad, vas a ver crecimiento, vas a ver que el pueblo se transforma mejor que cuando tú estás en todo momento clavando la llaga,
empujando la llaga y lastimando al pueblo, el pueblo nunca va a restaurar, nunca vas a ver un cambio. ¿Por qué? Porque estás en maldición, estás todavía predicando algo que ya fue destruido y que estás en lo contrario. Cuando tú amas a tu pueblo, cuando tú le oras a Dios para que tu pueblo sea transformado, para que tome una conciencia, cuando tú avivas esa gracia, cuando tú proclamas esa gracia, cuando tú oras para que eso se transforme y entiendes que Cristo Jesús vino para darnos vida, para darnos salvación, para darnos sanidad y para darnos libertad. Es que la palabra es clara, la palabra es muy clara. Y vamos aquí a la última cena en Juan 15:25, para que esta palabra que hemos hablado del Salmo 69:4 sea confirmada a través de esta otra palabra de Juan 15:25, que aquí es cuando ya Cristo Jesús estuvo en lo alto en la última cena, en el monte alto en la última cena, que dice: por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y en el Salmo 69, en la parte final dice, en la primera parte dice: los que me aborrecen sin causa, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Los que me aborrecen sin causa. Y él en Juan 15:25 dice: por esto, para que se cumpla la palabra, porque está escrita en su ley. O sea, en el Salmo estaba escrita, que era en ese momento era la ley. Sin causa me aborrecieron. Quiere decir que Cristo Jesús toma nuestro pecado, toma nuestra culpa para Él darnos la libertad. Y Él toma todo lo que conlleva la culpa: el desprecio, el aborrecer, la humillación. Él por eso lo toma para Él absorberlo en su cuerpo y destruirlo en la cruz. Por eso aquí es muy claro, para que tengamos la conciencia, no caminemos con la culpa, no andemos en la culpa, no nos castiguemos, porque muchos se castigan diciendo: a mí me va mal por esto, esto no camina porque yo hice esto, no esto porque hice esto, y creen que eso no tiene salvación. Hermano y hermana, hoy es un día de resucitar en Cristo, de llenar la vida tuya, el pasado de tu vida, clavarlo en la cruz, destruirlo, porque Cristo hoy nos da la libertad de ser sanados, de ser liberados, de ser transformados, de ser edificados. Cuando yo edifico mi vida en Cristo, cuando yo creo y voy a la palabra y entiendo que hoy Él me habla a través de su Espíritu, y su Espíritu me dice que mi culpa no debe cargar conmigo, sino que yo debo entregar esa culpa a Él, porque yo necesito sanar y liberar mi cuerpo. Cristo vino para salvarnos, para rescatarnos y para liberarnos. Él no vino para condenarnos. Él no vino a causar nudai. Él vino para darnos libertad y no condenarnos. En la palabra es clara: su venida y su gracia ha venido sobre nosotros, pero su palabra nos dice que Él ha venido para darnos sanidad, libertad y transformación, porque Él quiere restaurar toda área de nuestra vida, toda área donde nos hemos sentido condenados, toda área donde nos hemos sentido maldecidos, toda área donde nos hemos sentido fracturados. Hoy Él nos dice: entrégamela, suelta esa carga, entrégala, suelta esa culpa, entrégala a Jesús, porque Él la toma en su cuerpo. Y Él asume todas las consecuencias, y Él asume toda la responsabilidad de destruirla para darte la libertad y restituirte con un 120% de bendición, de transformación, de restauración, porque Él lo que está haciendo es restaurarte, limpiarte y edificarte.
porque sin causa lo aborrecieron, como dice aquí la palabra, y él no había robado nada, él no había hecho daño. Jesús es limpio, él es puro, él nunca ha pecado, él es el Cordero sin mancha, porque él lo que hizo fue dar su vida, entregar su sangre, absorber todo nuestro pecado, destruirlo y liberarnos. Es lo que hoy nos señala. Jesús tomó el lugar del culpable y se hizo responsable. Y tiene que ser Él quien lo restaure. Su palabra hoy nos habla en esta claridad. Y es importante, hermano y hermana, tome esta palabra y estúdiela, escudriñela, léala. Salmo 69:4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Aquí él dice cómo absorbe todas nuestras culpas y cómo él nos libera de ellas. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, dice Juan 15:25. Porque volvemos al inicio. Él no puede cargar con la culpa mientras tú cargues con ella. La culpa no puede estar en esos dos lugares. Tiene que estar en un lugar. Y ese lugar lo decides tú. Si tú cargas con la culpa, vas a ver todos los dolores que vas a sentir. Vas a ser inquietado, a no tener paz, a no tener libertad, a no tener tranquilidad, a no tener descanso. Pero cuando tú entregas esa culpa a Cristo Jesús, Él tomará la responsabilidad de ella. Él la destruirá y Él te liberará de esa culpa. Porque Él asumirá con responsabilidad todo el cargo de ese dolor, de esa culpa. Y Él a Él liberarte de esa culpa, tu vida va a haber una restauración. Tú vas a ver la sanidad de tu cuerpo, vas a ver la sanidad de tu espíritu, vas a ver la sanidad de tu hogar, vas a ver la sanidad de tus finanzas, vas a ver la sanidad en todas las áreas. Cuando tú asumas de que Cristo Jesús te da la libertad, pero hay que tener un cuidado aquí. No quiere decir de que yo tengo que estar cometiendo culpas a toda hora y volverme un libertinaje para cada día sanarme así. No, yo tengo que tener la conciencia en Cristo, porque Cristo me ha dado la libertad de romper cadenas y de entregarle esas culpas y entregarle mis pecados a conciencia, a espíritu. Y cuando Él le entrego eso, Él me quita esa carga, me quita ese yugo, me quita ese peso y me da una libertad. Me da una restauración. Ahí yo tengo que caminar en el camino y en el orden de Cristo, porque hoy Cristo nos habla de que Él es el Dios poderoso. Él es a quien yo debo seguirlo al 100%, seguirlo de corazón, seguirlo de alma y seguirlo de espíritu. Porque Él me ha liberado de todas las cargas. Porque si Él está sobre mí, las cargas que tú experimentaste ya fueron destruidas. Porque Él hoy te hace libre. Él hoy te restaura, porque donde no hay culpa, hay restauración. Por eso Cristo Jesús hizo mucho más en la cruz de lo que Adán hizo. Adán trajo la maldición, la muerte a la raza humana. Adán trajo destrucción. Por eso es que nosotros damos la gloria a Cristo, porque Cristo hizo todo, todo. Y que muchos en esta hora están en una confusión total, creyendo todavía en idolatrías, creyendo en otros dioses, creyendo en cantidad de cosas, experimentando cosas absurdas, cuando el único camino se llama Cristo Jesús, camino, luz y vida, porque Él es el único que te puede dar la libertad.
Muchos a través de situaciones de culpa y de dolores van donde psicólogos, van donde psiquiatras, donde terapeutas, donde quién sabe quién para quitar esa culpa. Y aún siguen viviéndola, aún siguen cargando con ella, aún siguen lastimándose con ella. Y a muchos llevan días sin poder dormir, sin poder descansar, porque la culpa los despierta, la culpa los incomoda, la culpa no les deja ni comer, ni estar en paz, ni estar en ningún lugar tranquilo. ¿Por qué? Porque no han entregado su vida. Porque han buscado otros dioses y han ignorado a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús nos ha mostrado todo y Él nos ha hablado que somos sus hijos, que somos sus hermanos, que somos sus hijos, que somos todo para Dios, que somos esos seres a los cuales Él ama y adora y tiene misericordia en nosotros al punto de perdonar todo nuestro pecado, sea el pecado que sea y sea lo que tú hayas hecho malo en esta vida. Tú tienes la autoridad en estos momentos de cambiar eso, entregándote a Cristo, recibiendo a Cristo en tu vida, recibiendo a Cristo en tu alma, en tu espíritu, tomando esas riendas para que Él sea quien absorba y tome ese pecado, para que tú te arrepientas de corazón, te doblegues ante Él y le entregues todo tu pecado, le entregues todo tu dolor, toda tu angustia, toda esa culpa que te carcome en vida, entrégasela a Él. Cuando Jesús absorbe y toma esa culpa, Él la destruye, Él la absorbe en su cuerpo, la destruye y Él te restaura, Él te transforma, Él redime esa culpa en transformación, en renovación, en una vida nueva. Él te empieza a dar una restitución de un 120%, que es sanidad, 100% de sanidad, 100% de sanidad en tu cuerpo. Si tienes una enfermedad terminal, una enfermedad que tú no puedes y que esa culpa cada día te carcome esa enfermedad, suéltala. Suéltala a Cristo y entrégale esa culpa, todo ese dolor, toda esa falta de perdón, toda esa falta, todo ese rencor, todo ese odio que llevas por años sin hablarte con un familiar, con un ser, porque tuviste una discusión, una pelea y desde ahí has absorbido esa culpa y todos los días te carcome el no perdonar, el que muchos han discutido con sus hijos y han tenido discusiones que llevan años sin poder hablar con un hijo, con una hija, o han tenido problemas y han tenido ese dolor y siguen cargando esa culpa, ese dolor, y siguen enfermos y angustiados y desesperados. Hoy Cristo te dice, o cargas la culpa tú o la cargo yo. Pero la culpa no puede estar en los dos lados. Si tú quieres ver restauración, tú tienes que soltar la culpa. Si tú la vas a cargar, asume tus consecuencias. Pero si tú vas a soltar esa culpa y se la entregas a Cristo Jesús para que Él te absorba y Él reverdezca esa vida, tomando esa culpa tuya y Él redimiéndote de ese pecado, de esa culpa, para que tú seas sanado, seas liberado, seas quitado esa carga y puedas caminar en el camino de Cristo, puedas caminar en la senda de Cristo, porque Él te da la libertad y Él te restituye una sanidad en cualquier área de tu vida. Él hoy te lo dice y es importante que tú tengas claro. El acto de justicia más grande es el que ha hecho Jesús, porque Él nos hizo a todos justos, como si nunca hubiésemos pecado. Por eso es importante que si la culpa está sobre Jesús, la restauración está sobre todos nosotros, sobre todos ustedes. Por eso es importante que hoy tú declares ahí donde tú estás, declara, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si hay alguna atadura de tu vida, declárala todos los días, hoy diciendo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús.
Eso libera y rompe cualquier atadura que tú no puedas haber despegado de tu vida. Si tú tienes una atadura en cualquier área de tu vida que tú no has podido soltar, hoy declara, abre tu boca, suéltala y di: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y Cristo removerá esa atadura, destruirá toda atadura. Vamos a Éxodo 22:1. La palabra dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. En reverencia a Dios, Dios es el ganador en todo, ¿sí? Porque Dios hizo enviar a su Hijo, y su Hijo lo que hizo fue tomar esos pecados y devolver el 120% al ser agraviado. ¿Cuál es el ser agraviado? Dios. ¿Y Jesús qué hizo? Nos restauró el 120. Dios hace esto porque Jesús reverencia a Dios por nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando alguien hacía estos pecados o estas situaciones, tenía que pagar con dinero físico o con algo físico. O si no, esa persona hubiera sido apedreada o muerta. En el Nuevo Testamento, en la venida de Cristo, en la gracia de Cristo, Cristo nos restituye transformándonos. Porque el ofendido era Dios. ¿A quién ofendemos? A Dios. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se ofendía a Dios, tenían que consagrar con paga física. Si se robaba un animal, tenían que pagar con 5 animales. Si hacían una ofrenda, algo malo, tenían que ofrendar con algo físico. En la venida de Cristo, Cristo, al absorber todo nuestro pecado, todo lo malo que hemos hecho, Cristo es el que absorbe todo. Y Él es al que hace la devolución a Dios. Y al Él hacerlo, Él nos reverencia dándonos libertad, dándonos liberación, porque Él nos libera de la carga. Por eso la palabra es clara, que nosotros debemos entregar todo a Él, porque Él nos libera de esa carga. ¿Por qué vencemos a Satanás? Porque Satanás, el diablo, no debió habernos tentado a caer en esas áreas donde hemos sido débiles. Porque cuando tú le das derecho a Satanás, él te empieza a empujar hacia tu debilidad, y cuando tú caes, pues obviamente pecas. Pero cuando tú vences a Satanás, sabiendo que Cristo Jesús es tu Señor, tu Salvador, y tú le entregas todo a Cristo, Cristo asume todo. Él se responsabiliza de todo. Y Él destruye toda tentación de Satanás. ¿Y Él qué hace? A nosotros nos libera, restaurándonos y dándonos ese 120% de sanidad y de restauración. Y Él condena a Satanás, porque aquí el condenado es Satanás. Es destruido, porque Él vino a matar, robar y destruir. Pero cuando nosotros nos concientizamos de que yo tengo el arma más poderosa, que es la sangre de Jesús, que ha venido sobre mí. Porque por ello no habrá condenación. Y esto no quiere decir que haya libertinaje. Yo tengo que ser consciente que si cambio en mi vida es para siempre, porque mi vida tiene que ser liberada. Porque en Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que cuando sobreabundó la gracia, yo le entregué mis pecados a Jesús y Él me libertó, dándome sobreabundancia de gracia.
pero por ello no tengo que ser libertino e irme a hacer cualquier vejamenada y pecado a toda hora. No, yo tengo que cambiar mi vida de raíz. Tengo que ser consciente en vivir una vida digna, una vida limpia y una vida ante los ojos de Dios. Yo tengo que cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de hacer las cosas. Porque por ello yo tengo que tener una sanidad en mi espíritu. Y la sanidad en mi espíritu me la da Cristo. Cuando Cristo absorbe toda mi maldad, Él se responsabiliza de ella, Él me redime. Y cuando Él me redime, me da libertad. Y me da una restitución en mi vida. Me da un cambio, una transformación, una restauración en tu vida. Por ello es importante declarar que ya no vivo en condenación. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por ello es importante que tú cada día, si puedes anotar esto, es importante. Hoy justifícate con Dios. ¿Y cómo te justificas? Tú vas a repetir cada día, mediante la sangre de Jesús. Soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia y me ha hecho justo como si yo nunca hubiese pecado. Anótalo, grábatelo, pronúncialo, declara esa buena nueva, declara esa justificación y di cada día, yo, fulano de tal, di tu nombre, mediante la sangre de Jesús, soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia y me ha hecho justo como si yo nunca hubiese pecado. Esto lo que hace es traer limpieza a tu vida, libertad a tu vida, transformación a tu vida. Porque hoy tú tienes que limpiarte. ¿Y cómo te limpias? Proclamando la buena nueva, proclamando las bendiciones de Dios, proclamando la gracia de Dios, porque cuando tú proclamas la gracia, trae libertad a tu vida y bendición a tu vida, pero cuando tú proclamas la ley, proclamas maldición a tu vida. Pero cuando tú le hablas a tu pueblo en bienestar, en proclamación, en justificación, en libertad, tu pueblo toma y asume que tú eres el Rey, Señor. Y es lo que tú debes hacer. Vamos a Juan 8:11. Aquí vamos a ver algo muy claro de esto que hoy el Señor nos ha entregado. Que hoy el Espíritu Santo, a través de su fuego poderoso, nos ha traído su palabra. Y dice en Juan 8:11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es la mujer que adulteró, que hizo adulterio horas atrás, cuando Jesús habló con ella. Cuando Jesús habló, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es la gran importancia de la obra de Jesús en la cruz. La maravillosa palabra de Dios, el amor de Jesús. Pero es tan importante que ni Jesús condenó a esta mujer y nosotros aquí, hasta las iglesias han cometido un gran error. Y un error es que para poder darte absolverte, tienen que ver qué has hecho en tu vida y juzgarte y ver que si dependiendo del pecado te dan absolución. Cuando Jesús a esta mujer que hizo adulterio horas atrás, él claramente le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni Cristo Jesús nos condena. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a lo que predicamos y hablamos cada día. Porque por eso la iglesia se condena y la iglesia condena al pueblo y por eso el pueblo no quiere congregarse, por eso el pueblo no quiere ir a buscar la palabra de Dios, por eso el pueblo no quiere buscar a Cristo,
porque sienten que tienen el yugo encima, que tienen el dedo señalándolo, que tienen el dedo cada día señalándolo de todo lo que haya hecho. Y Cristo nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y cada día lo que buscan muchos es señalar el problema, señalar en la llaga y señalar para condenarte. Bueno, Cristo Jesús no condena. Él no te condena, Él absorbe el pecado. Él toma la responsabilidad del pecado, te libera del pecado y te dice no peques más y te bendice con un 120% de sanidad. Hoy tenemos que tener esa conciencia. Hoy la palabra nos ha hablado. Hoy la palabra ha sido clara. Y hoy te digo, hermana y hermano, hoy que Cristo te ha hablado a ti, que el Espíritu Santo ha tocado tu alma y tu espíritu. Hoy ya tú tienes una revelación. Hoy ya tú tienes y sabes que Cristo Jesús no te condena, que Cristo Jesús no te señala, que Cristo Jesús toma tu culpa y que Cristo Jesús la destruye y que Él te restituye, transformándote y redimiéndote para que seas tú transformado, seas tú bendecido, tu vida sea llena de bendición. Tu vida sea restaurada con un 120% de bendición. Y es lo que hoy tomamos esto. Porque Jesús convirtió tu vida en una vida nueva. Y por eso hoy es importante, enamórate de Jesús. Adórale a Jesús. Ámale. Ama a nuestro Padre, Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo a bendecirnos, a transformarnos, y su Santo Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo es la luz que fluye, es la luz que nos conduce, la luz que nos transforma. Sea lo que haya pasado en tu vida, lo que haya pasado y haya sucedido en tu vida, tú hoy tienes la libertad en tu boca, en tu mente y en tu espíritu de postrarte a los pies de Cristo, orarle y entregarle su vida y decirle: Señor, he hecho mal en mi vida, he causado daño en mi vida, me han hecho daño a mi vida, me han lastimado en mi vida, pero ese dolor me ha traído inquietud, me ha traído incomodidad. Tengo una culpa que no me deja, Señor, que no puedo perdonar por todo el dolor que me han causado, por todo el dolor que he tenido en mi alma, en mi espíritu, todo lo que me hicieron, no lo he podido soltar, a pesar de que te he pedido perdón y que me he arrepentido delante de ti. No he podido soltar esta culpa, no he podido soltar esto que me carcome, que no me deja dormir, que no me deja estar en paz, pero que hoy sé que tu palabra dice que te entregue todo, que te entregue hasta lo más profundo de mi vida, a este dolor, esta culpa, esta falta de perdón que no he podido hacer. Hoy te entrego mi pecado, te entrego esa culpa para que tu cuerpo la absorba y la suma y tú me des tu gracia, tú me redimas y reviertas ese pecado, reviertas esa culpa en bendición, en una restauración en mi vida, en una paz a mi vida, en una sanidad a mi cuerpo, en una uniformidad de espíritu, en una bendición de integridad integral a mi vida. Algo que sea transformado, en que todas estas áreas de mi vida sean restauradas, como dice tu palabra, que está un 120% me hace. Hoy, sáname de toda la forma, lléname de toda la forma. El diablo no puede señalarte, el enemigo no puede poner el dedo encima de ti, porque tú has sido libertado. Si el diablo te señala por tu pecado y estás enfermo o en otra situación, lo que debes hacer es ir a Jesús. Decir: Señor, gracias porque tú me restauras y tomaste mi pecado en tu cuerpo y tú te hiciste responsable de él y me restauraste con sanidad y bendición. Y hoy recibo ese 120% de sanidad. Proclama ahora, en esta hora:
a través de esta palabra que es poderosa. Es una palabra que rompe barreras. Y es Apocalipsis 12:11. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Hoy tú vas a tomar esta palabra como tuya y tú vas a decir, y yo he vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y he menospreciado mi vida hasta la muerte. Cuando tú menosprecias tu vida hasta la muerte, le estás dando la victoria a Cristo en tu vida para que a través de su sangre rompa todo lo que tiene que romper dentro de ti. Porque Él tiene que darte libertad, porque Él tiene que darte esencia, porque Él tiene que llenarte de pureza en el espíritu. Tu espíritu, ese espíritu tuyo tiene que ser tomado por el Espíritu Santo de Dios, porque cuando el Espíritu Santo de Dios toma tu espíritu, tu corazón cambia, tu corazón se restaura, su corazón se alimenta y hoy cambia todo en tu vida. Hoy es el camino de Dios, hoy es el camino que Cristo Jesús te habla y te dice, entrégame todo y te restauraré todo. Suelta esa carga, suelta esa culpa y verás cómo hoy tu vida toma un sentido de bendición, un sentido de transformación y un sentido de identidad. Porque cuando tú le pides a Cristo que te dé una nueva identidad, que te dé un nuevo carácter, que te dé un nuevo espíritu, Él te lo dará. Hoy es importante que nos llenemos de ese amor, de ese avivamiento y de esa paz. Vamos a otra palabra que es muy poderosa y que es importante que día a día la repitas cuando estás siendo. Hoy vas a entregarle todo a Dios y le vas a decir, Señor, mi vida está todos los días atormentada, pero quiero que al entregarte toda esta carga, todo este yugo y toda esa culpa, tú me des esa sanidad. Y quiero ser sano en el nombre de Cristo. Y cuando te sientas angustiado o atribulado, o te sientas que estás bajo de nota, como dicen, tú vas a orar esta palabra porque Cristo te dice que Él vence al enemigo. Y dice en Deuteronomio 33, 25, 27, perdón. Hierro y bronce son mis cerrojos, y como mis días son mis fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, para mi ayuda, y sobre las nubes con tu grandeza. Eterno Dios, tú eres mi refugio, y acá abajo son tus brazos eternos. Tú echaste delante de mí al enemigo, y dijiste, destrúyelo. Y hoy yo destruyo al hombre fuerte. Hay que romper ese hombre fuerte. Analiza cuál es el hombre fuerte que atormenta tu vida. Si tu hombre fuerte que atormenta tu vida es el orgullo, si el hombre fuerte que atormenta tu vida es el sosiego, si el hombre fuerte que atormenta tu vida ha sido la soledad, ha sido el tormento, ha sido la ruina, hoy ata a ese hombre fuerte, reprendiéndolo y atándolo, porque la palabra dice que cuando yo ato al hombre fuerte, el hombre fuerte no se puede defender y yo puedo saquear su casa. ¿Su casa qué es? ¿Y por qué dice saquear su casa? Porque ahí en esa casa el hombre fuerte se ha llevado y ha guardado en esa casa tu paz, tu armonía, tu alegría, tus bendiciones, todo lo que te ha quitado la vida, todos tus negocios, todas tus bendiciones, toda tu salud, te la han quitado y la has guardado ya. Pero cuando yo reconozco quién es el hombre fuerte que atormenta mi vida y lo ato, lo reprendo, lo ato, lo ligo y lo venzo, y lo ato en cadenas y alambres, ya lo tengo atado y lo enceguezco en el nombre de Jesús, y por la sangre de Jesús yo lo clavo en la cruz, y por la sangre de Jesús reconozco que Él me ha redimido del poder del diablo. Y cuando yo lo tengo ya vencido, atado completamente, yo saqueo su casa y reclamo que de esa casa saco mi paz,
que me ha robado, saco mi alegría, saco las bendiciones que me ha quitado, saco todo lo que me ha quitado ese enemigo. Saco la abundancia que he sido privado de mi vida y la saco. Saco la salud que me ha atribulado y que no me ha dejado estar sano, la saco. Saco todo lo que él me ha quitado porque lo tengo atado y destruido. Por eso es importante que tú aprendas a reprenderlo, a atarlo, a ligarlo y a vencerlo. Atarlo en cadenas, alambres y grilletes, encegueciéndole los ojos, mudeciéndole la boca y ensordeciéndole los oídos, enviándole confusión, porque así tú destruyes al hombre fuerte. El hombre fuerte es el enemigo, es el diablo, es Satanás, es ese que te ha atormentado, ese que se disfraza de una voz para sacarte de tu entorno, es el que te señala para acusarte, es al que te dice que tú no eres bueno, es al que te dice que tú no sirves, es al que te dice que tú vives en el fracaso, es al que te dice que tú no puedes ir más adelante, es al que te pone en la boca de gente decirte que tú eres un fracasado. Es al que te dice que tú no puedes. Es ese hombre fuerte al que yo tengo que identificarlo y atarlo y destruirlo por el poder de la sangre de Jesús. Porque cuando yo lo desmantelo, lo desmiembro y lo destrono de mi vida, estoy echándolo fuera, estoy liberándome, estoy llenándome hoy. Por eso es importante que tú reconozcas que tú vives para Cristo y Cristo vive para ti. Vamos a esta última proclamación porque es muy importante para que tú tengas hoy irte lleno de este combustible que hoy el Señor te da, que es el Espíritu. Hoy vas a limpiarte, hoy vas a decir, mediante la sangre de Jesús, y vas a nombrarte tu nombre, mediante la sangre de Jesús, yo, Jacobo Calderón, he sido redimido del poder del diablo. Tú lo vas a decir con tu nombre. Ahora vas a decir, vas a limpiarte de todo pecado. Mientras yo ande en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. Porque tú eres limpio y tú hoy vives para Cristo. Y tú hoy vas a llenarte de luz. Ahora vas a santificarte y vas a santificarte diciendo lo siguiente. Mediante la sangre de Jesús, yo soy santificado, separado del pecado, apartado para Dios. Mediante la sangre de Jesús, yo soy santificado, hecho santo, apartado para Dios, separado del pecado, hecho santo con la santidad de Dios. Porque es como tú hoy te vas a sentir lleno de una vida nueva, lleno de una transformación nueva, porque hoy Cristo te da esa bendición y vas a hacer esta última proclamación. Mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, yo ya no estoy bajo la maldición. He alcanzado la bendición de Abraham, a quien Dios lo bendijo en todo, en todo. Bueno, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos has regalado tesoros maravillosos, Señor, tesoros escondidos y secretos muy guardados que hoy tú los revelaste. Te oro por este pueblo, Señor, por estas personas maravillosas, Señor, que hoy han venido para ti, Señor, buscando tu presencia, buscando tu rostro y buscando la esencia del Espíritu Santo. Y tú, Espíritu de Dios, que te manifiestas de manera poderosa, has venido a traer fuego y palabras, Señor, porque has venido a sacudir esa mente y esos corazones, esa alma, ese espíritu de estos amados hermanos que han venido en tu búsqueda, que han venido a ti, Señor. Y los que no hayan podido estar, Señor, sé que van a buscarte, Señor, a buscar esta prédica, Señor, para tomarla. Cuando tú les hables, Señor, a su espíritu, transfórmalos. Porque hoy ha llegado la libertad, Señor, y la libertad ha venido por ti. Porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Yo proclamo tu nombre, oh Dios, porque eres Dios y no hay Dios fuera de ti.
porque eres el Dios excelso y poderoso y maravilloso. Derrama tu gloria y tu gracia sobre cada uno, Señor. Y a través en el nombre de Jesús, yo proclamo tu sangre. Y así como hemos proclamado tu sangre, oh Señor, en esta hora, creo en la identidad que proviene de ti, porque es tu espíritu, Señor, es tu fuego y es tu luz. Porque por tu sangre he sido redimido del poder del diablo, porque lo hemos vencido, Señor. Porque tú nos has enseñado a identificar cuál es nuestro enemigo. Y tú nos has dado hoy la potestad de ser libres. Tú nos has dado la potestad de librarnos de la culpa, Señor, porque ya no cargamos más con la culpa. La culpa hoy la cargas tú, Jesús, que nos has dado ese poder para entregarte todo, para que tu cuerpo lo absorba y tú reviertas en nosotros sanidad, una vida nueva, una restauración nueva, un 120% de restauración y sanidad, una bendición sobrenatural. Gracias, porque hoy tenemos de ti lo poderoso. Gracias, porque hoy has venido a traer luz, palabra de vida y palabra de llenura espiritual. Gracias, oh Dios, porque hoy recibo tu carne, hoy recibo tu sangre, hoy recibo tu cuerpo, yo recibo tu fuego y proclamo tu muerte hasta que tú vengas, Señor, porque tú me has traído a mí bienestar y sanidad. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén, amén y amén, Señor.